una introducción en catalán y luego le paso la palabra. Bueno, doncs benvinguts a tots i a totes. Us veig aquí amb parcel·letes petitones i en sou uns quants. Hi ha algú que diu que no sent res. Si algú no sent... Tothom sent més o menys bé? Sí, no? O sigui, la persona que no sent potser té algun problema amb el micro. Bé, doncs benvinguts a tots i a totes a aquest cicle de conferències que vam encetar el passat dilluns per Rosh Chodesh Tammuz. El ciclo de conferencias, bienvenidos todos y todas, que empezamos el pasado lunes en honor a Rosh Chodesh Tammuz. El rabino Ashkenazi tenía que hacer la presentación inicial en Rosh Chodesh Tammuz, pero por motivos de agenda no pudo y entonces lo cambiamos a hoy, al día de hoy. Este es un ciclo que se llama un ciclo en honor a al mes de Tammuz y al mes de Av, que son los meses en los cuales el templo de Jerusalén, desde el 17 de Tammuz, bueno, luego quizá Rabino nos lo explica mejor, pero es un ciclo de 3 semanas que empieza el 17 de Tammuz y acaba el 9 de Av con la destrucción final del segundo templo de Jerusalén. Y entonces nosotros pues hemos pensado hacer este ciclo de conferencias sobre la destrucción, construcción del templo de Jerusalén. Son un total de 5 o 6 ponencias, esta es la segunda, y sin más pasamos la palabra a Daniel Ashkenazi, al rabino Daniel Ashkenazi, que es el rabino de la comunidad israelita de Barcelona, y es para nosotros, desde la Nueva Escuela Catalana, pues un gran honor y un placer tenerle entre nosotros. ¿Por qué? Pues por 2 cosas. La primera, porque es el rabino de Barcelona, y ya no hace falta mucha más descripción que esa. Y la segunda, porque yo no sé si vosotros, los que sois asiduos a la Nueva Escuela Catalana, sí que lo habéis visto, pero a Rabino Ashkenazi, todos estos meses de confinamiento, los miércoles ha ido haciendo un ciclo de conferencias para la CIP, en la que invitaba a rabinos súper interesantes, entre ellos a Rav Cardoso y a Rav Chaim Ovadia. Y siempre hemos escuchado a los rabinos que Daniel Ashkenazi ha traído y hemos tenido el honor de tenerlos en Barcelona y escucharlos. Pues hoy vamos a invertir un poco el perfil y para nosotros hemos querido darle a usted la palabra, porque siempre hemos escuchado a otros rabinos, pues será un placer hoy escucharle a usted, que tiene muchísimo a decir. Por tanto, sin más, cuando quiera, ya podemos empezar. Ok, gracias, Moria, gracias. Voy a intentar decir unas palabras en catalán, a ver cómo me sale. Bueno. Gracias por la invitación. Estic molt honrat per la invitació. Com sabeu, jo he arribat a Catalunya fa poc menys de 2 anys. Estic practicant el meu català, però farem la conferència en castellà perquè soc mexicà y a los mexicanos hablamos español y ¿cómo se llama? Y aunque estoy practicando todavía mi catalán, llevo 2 años, no he tenido mucha suerte. Desafortunadamente, la gente, mis vecinos, cuando uno habla con ellos, cuando uno dice, bueno, enséñame catalán, se desesperan rápido y te empiezan a hablar en castellano. Así que en un momento, si alguno de ustedes tiene a bien hablar conmigo en catalán y enseñarme, pues con mucho gusto lo voy a apreciar muchísimo. Bueno, vamos a hablar del Beit HaMikdash. Vamos a hablar del 17 de Tammuz. Vamos a ver un montón de fuentes, sobre todo fuentes de la Mishnah y sobre todo fuentes de la Gemara, pero no quiero pasar esto sin mencionar fuentes un poquito más modernas, no digo más recientes, fuentes de la Hasidut y fuentes modernas, como por ejemplo, como mencionaba Morial Rav Cardoso, como hemos visto al Rav Ovadia Yosef, y Bezrat Hashem, poco a poco vamos a ver. Yo voy a dar las fuentes y en un momento
espero que las preguntas y el debate lo podamos abrir. Vamos a empezar pues por lo básico. No podemos hablar de estas fechas, ni podemos hablar de lo que hacemos en estas fechas sin mencionar a Maimónides. Maimónides es el príncipe de los poskim, de las personas, de los legisladores judíos, de los Rishonim. Y Maimónides en Alajot Ta'anit, el Jot Ta'anit, en el capítulo 5, Alajot Aleph y Bet, va a decir: hay días en los cuales todo Israel dice, Yesh yamim shekol Israel mitanim baem, mipnei atzarot sheiru baem, kedei leorer al babot. Dice, existen días dentro del calendario judío en los cuales el pueblo de Israel ayuna. ¿Y cuál es la razón por ayunar? Para ayunar, dice el Rambam, leorer al babot, para despertar los corazones, liftoach darkei teshuvah, para abrir los caminos de la Teshuvah, del regreso a Hashem. Esta palabra de Teshuvah, cuando hablamos de Teshuvah en castellano, generalmente lo traducen como arrepentimiento. Sin embargo, en hebreo tiene una connotación muchísimo más amplia, tiene una connotación de la shuv, de volver al origen, de volver al Padre que está en el cielo y hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando leemos Megilat Eijá, el libro de las lamentaciones, que es el libro que se lee en Tisha B'Av, el libro de Tisha B'Av termina con una frase importantísima. ¿Cómo termina? La frase dice, Ashivenu Hashem eleja benashuva, Hadesh yamenu kekedem. Dice, Hashem, regrésanos a ti Hashem y volveremos, y por favor renueva nuestros días como eran antes. Esta connotación de regresar, de volver a la fuente, de volver a lo que hubo originalmente, es una de los fundamentos más importantes del judaísmo. Yo no sé si quiero ver nada más un momento para ver qué tan crítico puedo ser. Yo no sé qué es lo que estamos pensando hoy en día. Hoy en día, la halajá, el proceso halájico, el proceso de creación halájica, ha sufrido un stop terrible. Ha sufrido como cuando uno está en el coche y se queda sin frenos y alguien pone el freno de mano, el coche sigue andando, pero ya no tiene frenos y no hay manera de controlarlo. Y eso es lo que estaba pasando hasta hace unos años en el ámbito de la halajá. ¿Y por qué estaba pasando esto? Porque a lo largo de los años, sobre todo en el mundo ashkenazí, hemos tenido el miedo de innovar, el miedo de volver a esta parte creativa, de regresar a la fuente. La única persona, el único rabino con hombros suficientemente anchos para poder, digamos, hacer esta psiká, esta legislación innovadora. En nuestra generación hemos tenido uno solo, es el Rab Ovadia Yosef, pero como saben, el Rab Ovadia ya no está con nosotros y se descontroló absolutamente todo. Regresar a la fuente, eso es lo que pide, lo que dice Hashem. Beyeze zikaron le maasenu arraim, umaase aboteinu shayu que maasenu ata. Dice, y esto va a ser un recordatorio por nuestros actos no debidos, por nuestros actos malos, y los actos de nuestros padres, que son como nuestros actos de hoy en día. Dice, porque ellos y nosotros tenemos los mismos problemas, o sea, las mismas desgracias han pasado aquí y allá. En el judaísmo, si ustedes ponen atención, la palabra Hag, que describe una festividad, no significa festividad. Hag viene de la palabra jugá. Jugá significa en hebreo ciclo. Y entonces las mismas desgracias que le pasaron a nuestros padres en nuestros días, digamos, esa influencia espiritual que había en el momento en el cual se pasó lo de Tisha B'Av, pasó lo del 17 de Tammuz, etcétera, esa influencia espiritual regresa. Por eso nos está pidiendo por eso nos dice el Rambam,
que así como las desgracias que pasaban con nuestros padres, también pasan con nosotros. Lo mismo también con las fiestas. Por ejemplo, Hanukkah, nosotros decimos la brajá de Hanukkah, Sheasan Isim la Aboteno, Bayamim Maem, Basmanas de, que hizo milagros a nuestros padres en aquellos días, en estos tiempos. ¿Cómo que en estos tiempos? En este tiempo, claro. ¿Por qué? Porque en este tiempo la influencia espiritual, el ciclo espiritual, esa influencia que había en ese momento de la liberación en Hanukkah, vuelve también para estos tiempos. Y nos empieza a explicar el Rambam cuáles son los ayunos que hay. Vamos a obviar los otros ayunos y vamos a entrar al 17 de Tamuz. En el 17 de Tamuz dice, Beyutzain de Tamuz, el día 17 de Tamuz, Hamishat Barim Irubo. Dice, pasaron 5 cosas el 17 de Tamuz. Dice, lo primero es Nishberu Alujot. Ese mismo día, el 17 de Tamuz, se rompieron las tablas de Moshe. Moshe vuelve y ve lo que está pasando en el campamento, coge las tablas y las rompe. Eso pasó el 17 de Tamuz. Lo siguiente, Ubatela tamid nibaita rishon, dice el Korban tamid, el Korban diario que nosotros rezamos todos los días en Shaharit, que recordamos en Shaharit, el Korban diario que nos dice dónde eran el lugar del Korban, etcétera, y además todo lo que se tenía que hacer. Ese Korban en el Beit Rishon se dejó de hacer, en el Beit Rishon, el primer templo. Beukay Yerushalayim, Bejurban Sheni. Y dice, y fue sitiada Jerusalén en la segunda destrucción. Y dice, Besaraf apostemos a Rasha et Torah. Y un tal apostemos, el malvado quemó la Torah, Bemit Tselem Baejal. Y puso una escultura en el Ejal. Esas son las 5 cosas que pasaron ahí. Y más que nada, dice, ¿por qué nosotros tenemos que estar de luto por estas 5 cosas que pasaron? Pasaron hace un montón de tiempo. Pasó hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que estar de luto? Pues bueno, miren, hay una historia de un señor que iba caminando por la calle y de repente escucha en la casa del rabino que empieza el rabino a llorar, ¿no? Empieza a llorar, está el rabino llorando. Toca la puerta y le abre el rabino y el otro le dice, ¿por qué llora, rabino? ¿Qué le pasa? ¿Lo puedo ayudar? Le dice, no, hoy es Tisha B'Av y estoy de luto y entonces lloro por el Beit HaMikdash que se destruyó. Lloro porque se destruyeron el Beit HaMikdash. Y entonces el tipo se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Destruyeron el Beit HaMikdash? ¿Cómo puede ser? No, esto es terrible. ¿Cómo puede ser? Le dice, no, lo destruyeron hace 2000 años. Y dice, pues entonces ¿por qué llora? Y dice, porque todavía no se reconstruye. Y dice, ¿pero por qué no lo reconstruyen? Y dice, mira, porque tiene que venir el Mashiach y tiene que llevarnos a todos a Eretz Israel, tiene que reconstruir el Beit HaMikdash y todos los Yehudim tenemos que estar en Eretz Israel para reconstruirlo. Entonces el tipo le dice, no, a ver, espérame, rabino. Yo no pida tanto porque venga ese tal Mashiach que nos lleve a Eretz Israel. Yo acabo de plantar mi cosecha de patatas. Y pues ni modo que la deje ahí, acabo de remodelar la casa. Entonces dice, el rabino dice, no, bueno, pero hay que rezar, pero allá en Eretz Israel vas a tener más campos, vas a tener más que hacer. Dice, rabino, ¿sabe qué? Déjeme, lo voy a consultar con mi esposa, porque así eso de andar llevándonos a Eretz Israel y todo, yo, si mi esposa no me deja, pues no me puedo ir. Dice el rabino, bueno, vaya a consultar con la esposa con tal de que lo deje en paz. Entonces llega este campesino de regreso, y le dice, rabino, hablé con mi esposa y dice que no podemos ir a Eretz Israel porque pues vamos a perder todo, acaba de renovar la casa, acabamos de comprar muebles nuevos, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos ir a Eretz Israel. Le dice el rabino, pero aquí hay cosacos, aquí están los cosacos que nos pueden matar, que nos pueden hacer pogroms.
Y dice, buen punto, déjeme, voy con mi esposa y le voy a consultar eso también. Va con la esposa y regresa con el rabino y le dice, rabino, mi mujer dice que pues no podemos ir a Israel, pero si quiere liberarnos de los cosacos, dígale a Dios que se lleve a los cosacos a Israel, que se los lleve a ellos y nos deje aquí a nosotros. O sea, nosotros no entendemos por qué nosotros estamos de luto por el templo, por 17 de Tamuz. Nos parece muy lejano. Nos parece extremadamente lejano. Sin embargo, el Shlach Kadosh, si han escuchado el Shlach Kadosh, es uno de los rabinos más increíbles que hay. Dice así, dice, en el asunto de la orden en la cual nosotros tenemos que estar de luto por Jerusalén, y no sé si ustedes saben, pero está escrito en la Gemara que aquella persona que no ayuna en Tisha B'Av es como si no ayunara en Yom Kippur, y también está escrito que el que trabaja en Tisha B'Av, dice, no ve bendición sobre ese trabajo, y está escrito también que el que no está de luto en Tisha B'Av no verá la felicidad de su reconstrucción. Eso lo dice la Gemara. Pero oye, fue hace 2000 años. ¿Cómo puedo yo tener esto? ¿Cómo puedo yo? Dice el Shlach Kadosh. Beinian Tzivuy Leitabel al Jerusalén, por la orden de estar de luto de Jerusalén, Bezikaron lejurban Atamir, y por el recuerdo de la destrucción del templo, Kamuskar Bedibra Neviim de Dibre Rabbeinu Zal, como está escrito en los profetas y en las palabras de nuestros hajamim, de nuestros sabios en muchos lados, Bekama Dinim, Ulijorayesh Leafli, Aloko la Nevim Bejajame Emet, Gam Jajame Aumot, Maarifim Bezele Kabel y Sulim Beaba. Dice, ¿acaso nosotros no podemos, es una sensación como de extrañeza? Dice, tenemos que estar extrañados. Dice, todos los profetas y todos los sabios de Israel, y también todos los sabios de las naciones del mundo, dijeron que uno tiene que recibir los isurim, o sea, los sufrimientos con amor. Dice, uno tiene que recibirlos con amor. Sheatzad, alabar, upoelevel. Dice esto, tú tienes que recibir los sufrimientos con amor. Tienes que recibir los sufrimientos como si fuera, digamos, una prueba que tienes que pasar, y los tienes que recibir de manera positiva. Sin embargo, aquí dicen que nosotros tenemos que estar de luto completamente y tenemos que estar tristes. ¿Acaso esto no es una contradicción? Pregunta el Shlach Kadosh. Entonces dice, la pregunta que hace, ¿por qué nos dicen eso? ¿Por qué nos dicen que tenemos que estar tristes cuando realmente nos han dicho que los sufrimientos los tenemos que recibir con alegría? Dice, Beitbonenu vederakadol bechurban beteret laim mipnei chataenu, ki avonotenu garmu kolele, az nebosh benikalem, bechataenu negdenu tamid, benafshenu bemaasenu. Dice así, si nosotros lo observamos bien, aquí nosotros no estamos hablando de una desgracia que Hashem puso, sino que realmente nosotros causamos, porque si nosotros vemos la razón por la cual el Beit HaMikdash fue destruido, ¿cuál es la razón por la que el segundo Beit HaMikdash fue destruido? Dice Sinat Hinam, por odio gratuito. Y el odio gratuito no es algo que nos trajeron del cielo, es algo que nosotros provocamos. Y entonces dice, y nosotros tenemos que entender que el día de hoy también tenemos que estar de luto, porque dijimos, pasaron 5 cosas el 17 de Tamuz. Y esas 5 cosas, el Shlach Kadosh va a decir, en nuestros tiempos también vamos a estar de duelo porque son actuales a nosotros. Lo primero, estamos de luto porque se rompieron las tablas de la ley. ¿Sabe qué quiere decir? Moshe rompió las tablas. Fue hace 3,300 años. Sin embargo, dice el día de hoy, eso quiere decir Shahejat Torah. La gente está olvidando la Torah.
Tenemos que estar de luto porque hay gente que está olvidando la Torah. Está olvidando cuáles son las mitzvot, se está asimilando, hay muchísima asimilación. El día de hoy estuve hablando con un rabino en Australia. Este rabino, este colega, un colega joven, muy activo, es americano, pero que vive en Australia. Y digo americano, yo también soy americano, soy mexicano, México también está en América, pero para estadounidense. Una persona estadounidense me dice, el día de hoy estuve en un high school en Australia, el último día de clases, para nada más para entregar los diplomas. Debido a esta enfermedad, tampoco había escuelas allá. Y dice, se graduaron 400 alumnos y teníamos que entregar los diplomas de 100 en 100. Y entonces me vino a la cabeza un pensamiento terrible. De esas 100 personas, de esos 100 alumnos, 70 de esos 100 no van a terminar, estamos hablando en Australia, no van a terminar su vida viviendo como judíos. O sea, ¿qué quiere decir? Se van a casar posiblemente con una mujer judía o con un hombre judío, pero la siguiente generación ya no va a seguir. 70 de 100. Shvirat Haluchot. Es la rotura de las tablas. Los judíos están perdiendo la identidad cada vez. Si no fuera por el Estado de Israel, y esto es algo importante, posiblemente el judaísmo estaría desapareciendo. Y no desaparece porque hay comunidades que lo mantienen. Les digo, estadísticamente, solamente hay 3 comunidades judías en el mundo que crecen y no decrecen. Esas comunidades son la comunidad judía de Israel, por supuesto, la comunidad judía de México y la comunidad judía de Panamá. Son las únicas 3 comunidades en el mundo que crecen y no decrecen. En Estados Unidos se calcula que estamos hablando de 20,000 judíos menos al año. 50,000 judíos al año menos en todo el mundo. Y eso es Shvirat Haluchot. Eso es la rotura de las tablas. Y por eso tenemos que estar tristes. Durante esta época del coronavirus, estuvimos en peligro también de eso, de otra Shvirat Haluchot, de otra rotura de las tablas de la ley. Y quiero decir muy orgullosamente que hemos tratado con todas nuestras fuerzas de que el estudio de Torah durante esta época no solo que no decaiga, sino que crezca. Y hemos logrado hasta cierta extensión con mucho éxito porque hemos llegado a mucha gente que hasta ahora no habíamos llegado. Y les voy a decir también, llegamos a ustedes. ¿Cuántas veces tú y yo, Moria, hablamos antes de que esto pasara? O Arnau, que lo veo por ahí, ¿no? Está por ahí, que lo vi una vez en la Generalitat y ya. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado en el cole o hemos cruzado nuestros caminos o hemos leído nuestros posts en el Facebook, pero no habíamos hablado y no habíamos tenido ninguna interacción? Muchas. Muchísimas. Y esta vez hemos podido llegar y hemos logrado de alguna manera detener esta Shvirat Haluchot, esta rotura de las tablas de la ley. El siguiente punto que pasó durante el 17 de Tamuz, otro de los eventos que pasó, dice Bitul HaTamid, como dijimos, que el Corbán, el sacrificio diario que se hacía en el Beit HaMikdash durante el primer templo, también el segundo templo se hacía, pero en el primer templo se dejó de hacer el sacrificio diario. Y dice el Shla Kadosh que el Bitul HaTamid en nuestros días es el Bitul Amud HaAvodah. Está escrito que el mundo se sostiene sobre 3 pilares: a Torah, a Avodah, y a Maasim Tovim. La Torah, el servicio, el trabajo del templo y los Maasim Tovim.
El día de hoy, yo les voy a decir una cosa. Estamos en una situación en la cual viernes por la noche, en la comunidad israelita de Barcelona, en la gran sinagoga Maimónides, primera sinagoga construida en la península, en toda la península, incluido Portugal, después de la expulsión de los judíos. Los viernes por la noche, por lo menos durante 3 semanas, después de que abrimos la sinagoga, no tuvimos minyan. No había gente, la gente no quería venir a la sinagoga. Gracias a Dios hemos tenido minyan los otros días, sobre todo en Shabbat. Pero ustedes no saben la sensación que es llegar un viernes por la noche, cuando antes teníamos entre 80 y 100 personas, de los cuales 90, bueno, no voy a decir, eran entre 80 y 90, eran entre 80 y 100 personas que estaban en el servicio. Pero había mucha gente en la sinagoga porque hacíamos unas cenas para los jóvenes, que no entraban a la sinagoga, pero venían. Había 90 personas para cenas de los jóvenes entre 18 y 35 años de Barcelona. Una comunidad joven, pujante. Una comunidad, una sinagoga la cual viernes por la noche y sábado por la mañana estaba llena, rebosante. Llegar un viernes por la noche y no ver minyan, y ver que la gente no quiere venir, no quiere, no se siente segura para venir. Eso es bitula avoda, bitula muda avoda. Eso es como poner en hold uno de los 3 pilares sobre los cuales el mundo se sostiene. Pero esto era una situación, digamos, puntual durante el coronavirus. Sin embargo, en Barcelona, Baruch Hashem, no habíamos tenido problemas de minyan, pero en otros lados sí. Yo fui rabino de una comunidad en Colombia, en una ciudad que se llama Barranquilla, en el norte de Colombia, en el Caribe. Una ciudad en la cual este calor que ustedes están sintiendo en estos momentos es en invierno. Salía la gente con chaquetas a la calle porque tenían frío. En esa comunidad había 286 judíos. Había minyan todos los días teníamos minyan, todos los días. Cuando tuve que viajar por mis obligaciones como rabino a los Estados Unidos, viajaba por lo menos una vez al mes a Estados Unidos, y me encontraba comunidades mucho más grandes en Nueva York, por ejemplo, congregaciones mucho más grandes que la mía, que no tenían minyan todos los días. Una congregación con 1000 familias que no tenía minyan todos los días. No venían, no había gente. Juntaban 6, 7. Algunas sinagogas se fusionaban para hacer minyan. Otras sinagogas, por ejemplo, las sinagogas, nosotros que en la ortodoxia, pues estamos limitados porque solo los hombres cuentan con minyan. Pero en las sinagogas conservadoras y reformistas tampoco juntaban y ellos no tenían esta limitación. Y eso es bitula muda avoda. Y eso es, la gente se está olvidando de venir a la sinagoga. Se está olvidando de hacer el servicio que tiene que hacer, de agradecer a Hashem, de agradecer de verdad por todas las cosas que Hashem nos da, de conectarse con Hashem. Y por eso también nosotros tenemos que estar de luto durante estos días. Dice así, Ufka Air, dice, fue sitiada la ciudad, el tercer punto. El tercer punto fue sitiada la ciudad. Dice, Hilat Hurban Ir Shel Melachat Veirat Shamay. Dice, fue el principio de la destrucción de la ciudad en la cual se trabajaba esta abodá y había Irat Shamay. El fin del temor del cielo. Y esto lo puedo traducir yo de esta manera. Y aquí quiero traer a colación a mi querido amigo y maestro, el Rav Natán López Cardoso. Cuando él habla
de que la halajá es un vehículo de rebelión en contra de un mundo que cada vez es más autocomplaciente y autoindulgente y más egoísta, y que nos pide que pensemos únicamente en nosotros, y nos rebelamos contra eso. Yo quiero decirles que cuando leí las palabras del Rav Cardoso hace muchos años, cuando era un rabino, sigo siendo un rabino joven, pero digo un rabino más joven, cuando era un rabino más joven todavía, el Rav Cardoso escribió una serie de ensayos que después compiló en un libro que se llama Jewish Law as Rebellion, pero cuando todavía no era libro. Este rabino escribió esto y uno se sentía en el rabinato. Yo recién llegado al rabinato me sentía como el Che Guevara. Me estoy rebelando en contra del establishment, me estoy rebelando en contra de todo. Y se sentía increíble porque había un propósito. Sin embargo, vemos cada vez cómo la gente está perdiendo el propósito. Está perdiendo el propósito y se entrega precisamente a esas cosas que la sociedad, a esas cosas que precisamente la sociedad ofrece. ¿Hay alguien ahí con el micrófono abierto? Sí, por favor, lo puedes cerrar. Porque hay ahí un poco de ruido y ya está, gracias. Entonces, esta cuestión, el temor del cielo, yo no quiero decir esta reverencia nada más, sino lo preciso que nos pide la Torá, que es rebelarnos en contra de esta sociedad que nos lleva a esto, a pensar únicamente en nosotros, a pensar únicamente en mí. Hoy en día todo es mí. Escuché una charla del Rav Jonathan Sachs hace mucho tiempo, una TED Talk, que habla precisamente sobre eso, que hoy en día todo es selfie y es self-awareness y esto es self, o sea, uno para uno mismo. Y nos hemos entregado a eso. Nos hemos entregado completamente mucha gente se ha entregado completamente a esto y hemos bajado esa reverencia, esa irat shamayim, ese temor del cielo que deberíamos de tener. Y por eso también tenemos que estar de duelo. Otra cosa que pasó, apostemos, quemó la Torá. Dice quemó la Torá. Y pues bueno, aquí es un poquito más fácil de explicar. Dice el Shla Kadosh, Pgiat Kevod Torah. Nosotros estamos de luto porque cada día que pasa precisamente por esta entrega que nosotros nos hicimos a lo que lleva la sociedad, que es muy atractivo, ojo. Yo les voy a decir una cosa, a mí me encanta la ciudad de Barcelona, me parece una ciudad espectacular, pero es mi competencia. O sea, ¿qué quiere decir? Uno compite contra la ciudad. La ciudad ofrece tantas cosas a la juventud. Como dice, la ciudad más oberta y moderna. Es una ciudad abierta, moderna. Es una ciudad increíble, que ofrece de todo. Hay oferta cultural, oferta de lo que sea, y es extremadamente atractivo. Extremadamente atractivo. No voy a decir que no. Pero eso precisamente, el abandono que ha estado teniendo ciertas generaciones de esto, del Kabod Torah, del de verdad entender que la Torah no es un patrimonio de la gente religiosa, porque esto es una, en inglés se dice misconception, ¿cómo se dice? Un malentendido. Es un malentendido, que piensan que la Torá es únicamente patrimonio de los religiosos y estos de barba y con sombrero y con capotas y de este tipo. Sin embargo, la Torá es patrimonio de todos. Y porque no la consideramos nuestra y porque no la hacemos nuestra, pues precisamente es que estamos faltando al respeto a la Torá y por eso precisamente tenemos que estar también de luto.
Y la última, que dice el Shla Kadosh, dice, Achnasat Selem Laejal. Dice, el apostemos metió una imagen en el Eijal, en el Beit HaMikdash lo metió. Y dice Hilul Hashem. Eso es lo que dice, Hilul Hashem. El objetivo de la Torah es que nosotros cada vez seamos mejores personas. Pero cuando esto no nos lleva a ser mejores personas y nos lleva a tener un comportamiento en el cual nosotros de alguna manera pensamos que somos mejores que los demás o que somos más, tenemos una cierta superioridad moral que los demás, porque somos judíos, porque somos religiosos, porque cumplimos Torah, y hay gente que puede llegar a ver a las personas, por ejemplo, una persona que cumple, una persona que es religiosa, o observante más bien, religiosa, eso es otro debate que nosotros algún día podemos tener, cuál es la diferencia entre ser observante y ser religioso. Hay un debate completo entre Maimónides y Nachmanides. Yo sé que aquí Nachmanides juega de local, pero Maimónides también tiene lo suyo y tiene mucho que decir sobre eso. Al final, no les hago el cuento largo, para mí gana Nachmanides de calle, pero soy yo. Algún día, si quieren, tendremos esta conversación sobre este debate entre Maimónides y Nachmanides, sobre ser religioso o ser observante, que es más importante. Pero una persona que es observante, una persona que se siente, que hace mitzvot, puede tender a ver a los demás, a los que no lo hacen, y a los no judíos también, como con una cierta superioridad moral. O sea, ver desde arriba. Yo te veo a ti desde arriba, tú no eres religioso, entonces no. Y eso puede llegar a causar un Hilul Hashem grandísimo, ¿cómo se dice Hilul Hashem? Una profanación del nombre divino, de maneras que no podemos entender. Cuando hay religiosos que cometen, que insultan, que hacen, que le empiezan a gritar a la gente Rasha, que estafan a la gente, eso no falta. Gente de sombrero y barba que estafa a la gente. El día de hoy hay mercados de eso, uno puede tener, es algo increíble. Pero gente que estafa a otra gente es un Hilul Hashem terrible, y por eso también nosotros tenemos que estar de luto. Y aquí viene el punto. Estas son las cosas que pasaron en Tisha B'Av, el 17 de Tamuz. Estas son las cosas por las cuales nosotros estamos de luto. Y entonces yo titulé la charla, y aquí espero no extenderme mucho porque creo que ya hablé demasiado, pero quiero terminar con algo positivo. ¿Por qué digo construir el templo en el interior? Está escrito en el Tanaj, en Zeharia, capítulo 8, 19. Dice, así dice el Dios de los ejércitos. Tzoma Revi, Betzoma Hamishi, Betzoma Shevi, Betzoma Asiri. Dice, el cuarto ayuno, y el quinto ayuno, y el séptimo ayuno, y el 10º ayuno, que son los ayunos de Tisha B'Av, de Tzom Gedat, etc. Todos esos ayunos. Y el Lebet Yehuda le sazon le simcha. Ulemoadim tovim, aemet ve'ashalom ahevu. Dice, todas estas conmemoraciones, que son el ayuno de Tisha B'Av, el ayuno de Tzom Gedalia, el ayuno del 17 de Tamuz, el ayuno de Esther, todos estos ayunos que tenemos, no el ayuno de Esther, pero 17 de Tamuz, 10 de Tebet, Gedalia y Tisha B'Av, dice, van a ser para Bet Yehuda, para los judíos, para todo el mundo también. Les sazón, les simcha, serán momentos de alegres. Ulemoadim tovim, y en vez de ser días tristes, serán días de fiesta. De aemet, de ashalom, y esta es la clave para entender todo esto. De aemet, de ashalom, aevo. Y la verdad y la paz amarán. ¿Qué pasa aquí? Todo esto está en nosotros. Los Jajamim, cuando describen la generación en la cual va a venir el Mashiach, la describen en Masejet Sotá, en el Tratado de Sotá, la describen como una generación en la cual dice
que va a ser una generación en la cual la chutzpah isge. Aquí estoy hablando de memoria porque no lo tengo aquí en texto, pero dice chutzpah isge. ¿Qué quiere decir? La chutzpah en español, en Argentina lo traducen como cara dura. O sea, la gente dice la chutzpah, la que no me importa nada, isge. La gente va a ser chutzpanim, van a ser personas que de verdad no les va a importar nada. Van a ser arrogantes. Dice, los padres se levantarán ante los hijos, los viejos se levantarán ante los jóvenes. Los padres temerán a los hijos, las madres a las hijas, las suegras a las nueras. Ahí yo quiero ver que las suegras le tengan miedo a las nueras. Eso está bueno. Pero dice así, dice, Pnei Ador que Pnei Akelev, la cara de la generación es como la cara del perro. Luego también ese es otro debate que quiere decir. Y no tenemos en quién apoyarnos, sino en nuestro Padre de los cielos. Si nosotros vemos lo que está diciendo la Gemara, está diciendo también, Jochmat Sofrin Mimaso. Dice, nadie va a escuchar a los rabinos, nadie va a escuchar lo que tienen que decir la gente de Torah. La gente va a buscar otro tipo de cosas. Encaja perfectamente en la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, también encaja perfectamente en la generación anterior a la nuestra. Y encaja perfectamente en la generación anterior a esa. Hazal, cuando describen la generación del Mashiach, ¿cómo va a ser? Lo hacen de tal manera en la cual nos describen una generación con la cual todos nos podemos identificar, los problemas de todas las generaciones. Yo quiero decir una cosa, siempre la gente mayor va a ver a la generación anterior como una generación no tan buena como ellos. Para esto, varias explicaciones. Yo prefiero decir que la próxima generación, la generación de mis hijos, va a ser esta generación que va a traer al Mashiach. Va a ser esta generación que va a terminar con este estigma, que va a ser la generación de la Emet de Shalom Aevu. Nosotros somos la generación del Mashiach. Está en nuestras manos, está en manos de nuestros hijos. Tomar esos problemas que tiene nuestra generación y resolverlos. Como dije, todas las generaciones tenían los mismos problemas y también tenían la manera de solucionarlos. Y está en nosotros solucionar los problemas de la generación. Y entonces cada uno de nosotros se convierte en un ladrillo. Y ese ladrillo sirve para construir el Beit HaMikdash, pero primero tenemos que construir el Beit HaMikdash dentro de nosotros. Está escrito en la Torá, Ve'azuli mikdash ve'shachanti betoham, y me hicieron un santuario y habitaré en ellos. ¿Qué quiere decir, y me hicieron un santuario y habitaré en ellos? Quiere decir precisamente eso. El santuario no es nada más el lugar físico donde estaba el Mishkan, el tabernáculo. También es hacer ese esfuerzo de construir sobre nosotros es construir en nosotros este Beit HaMikdash. Durante los tiempos del Beit HaMikdash segundo no se ayunaba en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque existía el templo. Y entonces, para que nosotros podamos volver a eso, tenemos que construirlo. Primero nosotros, convertirnos en ladrillos, convertirnos en material de construcción, pulirnos a nosotros mismos, trabajar nuestras midot, y solamente después de que nosotros trabajamos eso, y se trabaja eso, con paz, con verdad y con amor, si trabajamos con eso, esas son nuestras herramientas de trabajo, vamos a poder construir el Beit HaMikdash Bimera B'Yameinu. Y vamos a poder convertir estos días del 17 de Tamuz, del 10 de Tevet y de Tisha B'Av en días de alegría para todo el pueblo de Israel.
Aquí lo dejo yo. Si quieren hacer alguna observación, pregunta, debatir, lo que sea, con muchísimo Sí, gracias, Raf. Muy interesante la comparación del Shvirat Aluhot, el Bitul Avodah, el Apostem Hekemo la Torah y la imagen en el Ejal que habla Shabbat Kadosh, con la comparación que ha hecho con nuestros días, con los días de hoy. Y a tenerlo muy en cuenta. También muy interesante el afirmar de manera tan rotunda que estamos en la generación del Mesías. Yo también soy de las que me lo creo y de que ya no espero que mis hijos lo vean, espero poderlo ver yo también. Y para eso, para que eso sea una realidad, pues como usted bien dice, ¿no? Cada uno de nosotros somos una piedra del templo de Jerusalén y puliéndonos a nosotros mismos podremos construir también ese templo. Construyendo el templo interior podremos construir el templo exterior. Muchas gracias por la presentación. Espero que sea la primera de muchas veces que esté con nosotros. Y yo pediría a quien quiera, a qui vulgui fer algun comentari, que l'escrigui al xat, així el Rabí el pot veure i contestar.